Así, ¿qué necesita nuestro sistema inmunitario? Nuestro sistema inmunitario es una entidad muy compleja, no es un órgano concreto, sino que está distribuido de diferentes maneras en todo nuestro organismo y necesita muchos elementos para tener una buena funcionalidad, para hacer esa función que le corresponde, que es protegernos de todos esos agentes externos que en un momento dado pues, podrían provocarnos un problema de salud, una infección o una alergia, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues nuestro sistema inmunitario necesita gran parte, o si no todos, pero en especial necesita una buena parte de los nutrientes que tomamos con la alimentación. Algunos nutrientes son sustrato específico o son completamente necesarios para que este sistema funcione adecuadamente. Por ejemplo, pues las vitaminas y los minerales, todos, pero en concreto algunos de ellos son especialmente importantes para el sistema inmunitario. También las fibras, los omega 3 y también los antioxidantes que vamos a encontrar en los alimentos vegetales y ahora veremos un poco más de detalle, ¿no? Vamos a ver por qué esto es importante, ¿no? Por ejemplo, si tenemos en cuenta qué es lo que puede afectar, ¿no?, al sistema inmunitario relacionado con la alimentación. Al sistema inmunitario le pueden afectar cosas como, por ejemplo, un estado nutricional debilitado, la desnutrición, por ejemplo, ¿no? Una persona desnutrida tiene un sistema inmunitario debilitado. Lógicamente, en nuestro contexto, la desnutrición no es algo habitual, no es algo que sea habitual, pero sí que es habitual algo que está relacionado, aunque no es desnutrición, pero que es el comer mal o el comer suficientes calorías, pero no llegar a tomar las vitaminas, minerales y otros nutrientes que realmente el cuerpo necesita. Porque a veces no estamos comiendo del todo equilibrado, variado, etcétera, y eso hace que, bueno, pues a nivel de calorías, a nivel calórico, sí que estamos ingiriendo pues una cantidad importante y por tanto no estamos desnutridos en el sentido de peso corporal y demás, pero sí que estamos tomando muy pocas vitaminas, muy pocos minerales, muy poco nutriente y eso debilita al sistema inmunitario. El sistema inmunitario también se debilita, por ejemplo, con estados de obesidad, diabetes, hipertensión, todos estos trastornos metabólicos. Conviene evitarlos y si pues ya estamos en una situación en la que los tenemos, cuidar especialmente nuestra alimentación, porque todos estos trastornos metabólicos o enfermedades, ¿no?, como la diabetes, por ejemplo, llegan a ser factores de riesgo para muchas enfermedades, incluso pues para infecciones y para las complicaciones que puede tener una infección como por ejemplo es el caso del COVID, ¿no?, del coronavirus. De manera que, bueno, pues si somos una persona diabética, una persona hipertensa, con trastornos metabólicos, lo que tenemos que hacer es cuidar todavía más nuestra alimentación para que nuestro organismo pueda contrarrestar esas posibles infecciones y en el caso de llegarlas a coger, pues tener el mínimo de complicaciones posibles, porque de por sí el tener exceso de peso, obesidad, el tener diabetes, el sufrir hipertensión, pues ya son factores de riesgo. Lógicamente esas situaciones o esas enfermedades están muy relacionadas con la alimentación. Si todavía no las tenemos, lo que tenemos que hacer es comer bien para evitar, obviamente, desarrollar pues esos problemas metabólicos que además luego pues complican la funcionalidad de nuestro sistema inmunitario y no vamos a estar tan protegidos frente a posibles agresores externos. Así que, bueno, muy importante comer bien, comer suficiente, ¿no? La desnutrición no va a ser importante en nuestro contexto, por suerte, ¿no?, porque no nos faltan alimentos, pero lo que tenemos que hacer es que ya que tenemos una buena disponibilidad de los alimentos, pues tomarlos de forma adecuada para que nos aporten lo que el sistema inmunitario necesita. Fijaros que habíamos hablado en algún otro vídeo, habíamos hablado de algunas claves
para comer bien, ¿no? Y para, por ejemplo, pues volver a la rutina con plena energía y sobre todo pues sentirnos, estar saludables y sentirnos con una buena sensación de vitalidad. Os daba 5 claves. Yo creo que estas 5 claves, consejos clave, vuelven a ser aquí muy válidos. Son consejos que nos sirven también para poder fortalecer, ¿no?, nuestras defensas y poderle dar al sistema inmunitario todo lo que necesita. Y con estas 5 claves, que las vamos a repasar, luego vamos a ver también el detalle de algunos nutrientes que son importantísimos, básicos, imprescindibles para el sistema inmunitario y vemos qué alimentos son especialmente ricos en esos nutrientes, ¿no? Pero repasemos estos consejos clave para que los tengamos siempre presentes porque son muy importantes realmente. El primer consejo clave era comer más vegetales, es comer más vegetales. Y en este consejo hay muchas cosas detrás, ¿no? Porque en realidad en nuestra alimentación tiene que haber de todo, somos animales omnívoros y deberíamos comer de todos los grupos de alimentos. Si no lo hacemos, pues hay que equilibrar la alimentación con aquellos grupos de alimentos que tomemos, ¿no? Pero bueno, en principio vamos a considerar que como animales omnívoros comemos de todo, pero es verdad que debería predominar en nuestra alimentación los alimentos de origen vegetal. No solo frutas y verduras, que también, y esas a diario, ¿no?, sino que también pues, los frutos secos, las semillas, los cereales integrales, las legumbres, todo lo que sea vegetal. ¿Por qué? ¿Por qué lo vegetal ahora es tan importante, ¿no? De repente, bueno, pues parece que sea una moda, pero en realidad no es así, sino es que realmente en los alimentos vegetales es donde está la mayor concentración de nutrientes que va a necesitar nuestro organismo. Por tanto, tenemos que aprovecharlo. Además, luego, pues bueno, hay otras ventajas y es que comer más vegetales también es más sostenible para el medio ambiente y eso es un dato también importante a tener en cuenta, ¿no? Es decir, que al final lo que es saludable para nosotros también es saludable para el planeta en el que vivimos. Bueno, no está mal, ¿no?, esa idea. Más vegetales. Después comer lo justo y necesario, ¿no? Es decir, antes os decía lo de la desnutrición, que sería una desventaja para el sistema inmunitario, pero tenemos que comer lo necesario, porque lógicamente pues, de estar desnutridos no es una situación ideal ni para el sistema inmunitario ni para la salud en general. Debemos comer lo que necesitamos, pero debemos comer lo justo que necesitamos, no debemos excedernos o no deberíamos excedernos en términos generales, ¿no? Esto no, pues obviamente hay cierto margen y flexibilidad para que un día pueda haber algo especial, pero no deberíamos excedernos para que no desarrollemos esos problemas que luego están asociados a un aumento de riesgo de sufrir otras enfermedades y de tener el sistema inmunitario más debilitado y ser más susceptibles de tener una infección y después complicaciones. Por tanto, comer lo justo y necesario, lo que necesito, pero sin pasarme de calorías, de azúcares, de grasas, ¿no? Todo esto es muy importante. Después comer más variado, todo lo variado que podamos. De verdad que esta recomendación es muy importante y si empezáis a aplicarla, y a lo mejor algunos ya lo habéis hecho, vais a notar la diferencia, porque cuando, bueno, uno pues come más o menos de todos los grupos de alimentos, está bien. Pero cuando le ponemos un plus a esto y dentro de todos los grupos de alimentos, dentro de cada uno de los grupos de alimentos, empezamos a ampliar la variedad de alimentos que tomamos, ¿no? Dentro de las verduras, pues cuanto más variado, cuantos más tipos de verduras comamos mejor, cuanto más color tengan mejor, cuanto más variado dentro del grupo de las frutas mejor, cuanto más variado dentro del grupo de los frutos secos también, ¿no? Comer nueces al día, 3-4 nueces al día está muy bien, pero está mucho mejor si pues en ese puñadito de frutos secos que estaría genial que tomáramos todos cada día, pues bueno, fuéramos variando, ¿no? Y fuéramos combinando nueces, almendras, pistachos, avellanas, anacardos. Y todo eso nos va a aportar una riqueza nutricional mucho mayor porque no hay ningún alimento que sea 100% perfecto o que nos aporte todo lo que necesitamos. Por eso necesitamos variar, ¿no? Variar, muy variado. Dentro de cada grupo de alimentos intentar la mayor variedad.
Intentar disfrutar, bueno, intentar hacerlo, disfrutar de comer, ¿no? Es básico porque acordaros que si no disfrutamos de comer, como el placer de comer es un instinto básico de supervivencia, nos va a ser muy difícil mantener buenos hábitos o hábitos saludables o cambiar nuestros hábitos, ¿no? De manera que si estamos pensando y estamos escuchando estos vídeos y pensando en comer mejor, en cuidar nuestra salud, tenemos que hacerlo desde un punto de vista de la ilusión, el disfrute, ¿no? Y el decir, bueno, es que estoy aprendiendo cosas para comer mejor, disfrutar de ello y además, pues bueno, estar mucho más saludable, sentirme mejor. Así que eso no lo olvidemos para que lo que hagamos lo podamos mantener en el tiempo, porque esa es una de las claves, ¿no?, de la alimentación. La alimentación tiene muchas potencialidades, tiene muchísimo potencial en cuanto a nuestra salud, pero lo tiene si lo mantenemos en el tiempo, ¿no? No porque un día comamos verdura, eso va a ser la solución de nada, pero sí, si lo hacemos a largo plazo, pues sí que nos va a ayudar en muchas cosas. Bien, y el otro consejo clave o la otra clave de las 5 que habíamos hablado era respetar un poco los relojes internos. Y me ha gustado mantener, o he querido mantener estos 5 consejos en este vídeo de sistema inmunitario porque realmente respetar nuestros relojes internos es importantísimo para el sistema inmunitario también. Es decir, podemos debilitar nuestro sistema inmunitario solo por el hecho de no dormir lo que necesitamos dormir, solo por el hecho de tener horarios desajustados. Así que intentemos pues mantener esos horarios de descanso, de sueño, de comidas, mantenerlos en cierto nivel de orden y sobre todo en cierto nivel de coherencia con nuestros relojes internos. Nuestros relojes internos nos dicen, por ejemplo, que durante la noche no tenemos que comer, durante la noche tenemos que descansar. Y descansar significa que el cuerpo está trabajando para recuperar todos los tejidos, funciones que se han visto un poco alteradas a lo mejor durante el día o que necesitan ese proceso de recuperación. Entonces debemos descansar para que el cuerpo trabaje. Y ese trabajo también repercute en el sistema inmunitario, también ahí se está trabajando. Entonces es muy importante. Y luego ya pues cuando empieza el día empezamos nuestras comidas saludables, etcétera, ¿no? Así que tener en cuenta lo de los relojes internos y lo del buen descanso es muy importante en este contexto en el que estamos hablando de alimentos para el sistema inmunitario, para aumentar nuestras defensas. Así que bueno, yendo un poco más al detalle dentro de este tema, ¿qué nutrientes, ¿no? ¿Qué nutrientes en realidad son los que son tan importantes o imprescindibles 100% para el sistema inmunitario, que son básicos para que el sistema inmunitario funcione bien? Vamos a hablar de los más directamente implicados, aunque lógicamente el mensaje en este sentido es que toda la alimentación tiene que ser saludable para que ese sistema inmunitario funcione bien, pero lógicamente pues como toda máquina pues hay unos elementos que están más directamente relacionados con esa función, ¿no? Pero bueno, toda la alimentación tiene que ser saludable y dentro de ese contexto de alimentación saludable, equilibrada, variada, pues vamos a ver ese detalle. Vamos a hablar de la vitamina C, que esto, bueno, yo creo que más o menos a todos nos suena, ¿no?, que la vitamina C ayuda al sistema inmunitario, pero también de la vitamina A, de la vitamina D, la del sol. También vamos a hablar de las vitaminas del grupo B, del cobre, del selenio, del zinc y también de los omega 3 y de la fibra. Vamos a hacer un poquito de repaso y con ese repaso vamos a ver algunos alimentos que nos van a poder ayudar en este objetivo de reforzar nuestras defensas, ¿no? La vitamina C. Estoy segura de que todos vosotros, cuando hablamos de vitamina C, de reforzar las defensas, del otoño y de prepararse para el invierno, a todos nos viene a la cabeza el zumo de naranja, ¿no? El comer naranjas, o el zumo de naranja o el comer mandarinas. Bien, las naranjas, las mandarinas son un alimento de temporada, la naturaleza es muy sabia y es un alimento de temporada que debemos aprovechar porque realmente nos aporta vitamina C, que es una de las vitaminas muy importantes en este momento del año
que nos preparamos pues para época más fría, climatológicamente más fría, y que eso también nos hace más susceptibles, ¿no? de poder enfermar. De manera que, bueno, la vitamina C, pero no solo el zumo de naranja, que también es muy recomendable incluirlo cada día. Un zumo de 2 naranjas, que puedes tomarlo, o se puede tomar pues por la mañana, que es como lo típico, ¿no? Del zumo de naranja en el desayuno, pero si en ese momento del día no nos apetece, no es el más adecuado para nosotros, también lo podemos tomar, pues por ejemplo, como entrante en una comida o en una cena, ¿no? O en una merienda. Cualquier momento es bueno para tomar un zumo de naranja natural, sobre todo natural, exprimido en casa y sin quitarle la pulpa, porque normalmente hay quien lo cuela tanto, lo cuela mucho, y le quitamos esa parte de pulpa, fibra, que es muy importante también para la salud. Así que bueno, eso por ahí. Pero la naranja, las mandarinas no son los únicos alimentos que tienen vitamina C. Ahí también tenemos otros que nos pueden ayudar, pues por ejemplo, frutas pues como el kiwi, como el caqui, el pomelo. En general todas las frutas tienen vitamina C. Muchas de las verduras, ¿no? Bueno, pues que vamos a encontrar de temporada, y en general todas las verduras tienen vitamina C. Vegetales, verduras y frutas frescas tienen vitamina C, porque es un elemento que ellas también necesitan. ¿Qué verduras, por ejemplo, destacan aquí, y sobre todo en este momento, en el otoño, en cuanto a contenido de vitamina C? Pues por ejemplo destaca el brócoli, destaca la col kale, que tengo aquí unas hojitas para que lo veáis. La col kale es la col rizada, ¿vale? Y esta col, pues bueno, tiene muchísima vitamina C. De hecho, dentro de la familia de las coles es la reina, porque tiene muchísimo contenido nutricional, más vitamina C que los demás, más minerales, más fibra, más proteínas, más de todo. Así que bueno, si la veis en los supermercados, si la veis, no dejéis de comprarla. Esto es un tesoro nutricional. Bueno, y también el pimiento es una muy buena fuente de vitamina C, pero cuidado, el pimiento crudo, porque la vitamina C, que también se llama ácido ascórbico, la vitamina C con el calor, con el contacto con el oxígeno, enseguida se destruye. Por eso lo del zumo de naranja, de tomarlo justo enseguida después de hacerlo, ¿no? Que nos podemos esperar un ratito, algo se mantiene, pero cuanto antes mejor. Si lo guardáramos en la nevera, por ejemplo, guardarlo tapado, bien tapado, y en la nevera, que obviamente va a estar a oscuras y la luz no le va a afectar, ¿no? Y con los pimientos pasa igual, tienen mucha vitamina C, pero si los tomamos muy cocinados, la vitamina C ahí ya no está. Así que, bueno, pues el pimiento crudo, la calabaza también, aunque la calabaza pues también la solemos cocinar, ¿no? Y luego el tomate. El tomate también es una buenísima fuente de vitamina C, aunque ahora el tomate pues está ya un poquito acabando su temporada, ¿no? Pero bueno, durante el año vamos teniendo diferentes tipos de tomates y los podemos ir aprovechando pues bien. Todos estos alimentos, tomarlos crudos, ¿no? Crudos, porque cocinados los podemos tomar, pero no vamos a obtener toda su riqueza de vitamina C. Por eso es importante mantener una ingesta diaria, ¿no? De frutas y verduras, y que eso incluya por lo menos una ración de verdura cruda, es decir, una ensalada, aunque sea pequeñita, en un acompañamiento, y luego la fruta, ¿no? 2, 3 raciones de fruta al día por lo menos, porque esas frutas y verduras crudas nos aportan ese contenido de vitamina C tan importante para el sistema inmunitario, pero también para otras para otras funciones del organismo, como puede ser, por ejemplo, la salud articular. Así que no perdamos de vista esa recomendación, ¿no? De tomar siempre verdura, una ración de verdura cruda cada día, y las frutas a diario. Bueno, luego hemos hablado de otra vitamina muy importante para el sistema inmunitario, que es la vitamina A. La vitamina A es el retinol y también el beta-caroteno. ¿Qué diferencia hay, no? Porque todo esto nos puede sonar, pero a veces nos podemos hacer un poco un lío. La vitamina A en el reino animal, en los alimentos de origen animal, se encuentra en forma, digamos ya en forma madura, activa, ¿no? En forma de retinol.
Sin embargo, en los vegetales, que también hay vitamina A, pero se encuentra en una forma más, en un precursor, ¿no? En una forma previa que se llama beta-caroteno. Ese beta-caroteno, cuando nosotros lo tomamos, nuestro cuerpo lo transforma en vitamina A, así que es una forma de tomar vitamina A. Las plantas no la tienen desarrollada tal cual, sino que tienen beta-carotenos. ¿Quién tiene beta-carotenos? ¿Qué os suena? Seguro que os sonará pues un alimento en este contexto, ¿no? De los beta-carotenos o un alimento que ayuda a ponerse moreno. Bueno, pues la zanahoria, ¿no? La zanahoria es una de las verduras que tiene beta-carotenos, que son pues esos precursores de la vitamina A. Pero también la calabaza, el albaricoque, la papaya, el mango. Y si os dais cuenta, todos estos alimentos tienen un punto en común, si no más, pero por lo menos una cosa en común, y es una cosa muy visual: la zanahoria, la calabaza, la papaya, el albaricoque, ¿no? El mango. Todo esto tiene en común el color naranja, y es que los betacarotenos tienen ese color naranja tan potente. Por eso, pues bueno, todas las verduras de color naranja, las frutas de color naranja, van a ser ricas en betacarotenos y nos interesan tenerlas en nuestros menús, ¿vale? Ahí vamos a tener una buena fuente de vitamina A. Y luego, en alimentos de origen animal, pues bueno, el pescado azul, los alimentos generalmente que tienen un poquito de grasa, son los alimentos que van a incorporar, van a aportarnos algo de vitamina A. Por ejemplo, pues eso, el pescado azul, el huevo, la mantequilla, los quesos, son fuentes de origen animal de vitamina A. Así que bueno, pues no lo olvidemos, pongamos color naranja en nuestros platos, con vegetales, con frutas y verduras. Y también, bueno, pues hay que ir combinando todo ese contenido vegetal con alimentos que aportan vitamina A, pues por ejemplo el pescado azul y el huevo, ¿no? Bueno, pues de vez en cuando un poquito de queso, algo así. ¿Qué otro nutriente? ¿Qué otras vitaminas? ¿No? Os he mencionado las vitaminas del grupo B. En este sentido, las vitaminas del grupo B son varias, hay muchas, y son muy importantes para prácticamente todas las funciones de nuestro organismo. Son importantísimas para nuestro sistema nervioso, son importantísimas para nuestro sistema metabólico y son importantísimas también para nuestro sistema inmunitario, para mantener las defensas en un estado óptimo. Así que, bueno, pues las vitaminas del grupo B, podemos decir en general que los alimentos vegetales son una buena fuente de vitaminas del grupo B. Sin embargo, hay una vitamina del grupo B que los alimentos vegetales nunca van a poder aportar, que es la vitamina B12. La vitamina B12 no la encontramos de forma significativa suficiente, y no la encontramos ni de forma significativa, no la encontramos en la mayor parte de origen vegetal. Por tanto, los vegetales no son una fuente de vitamina B12, pero sí de otras vitaminas del grupo B. Por ejemplo, las legumbres, las semillas, los frutos secos, la col kale de la que os hablaba, las espinacas, las acelgas, los canónigos, son alimentos que aportan vitamina B. Y una de las vitaminas B que, bueno, pues tienen más importancia porque a veces la consumimos en cantidades un poquito justas, ¿no? No acabamos de llegar a lo que realmente el cuerpo necesita, y es una vitamina que está muy relacionada también con nuestra salud cardiovascular, y es el ácido fólico. Y el ácido fólico, como su propio nombre indica, ¿no? Fólico viene de hoja, pues la vamos a encontrar en todas estas verduras de hoja, ¿no? En el kale, en las espinacas, en las acelgas, en los canónigos. Es decir, que es muy importante comer verduras de hoja, verduras de todo tipo, porque cuanto más variado mejor, pero las de hoja tenemos que tener ahí, ¿no? Esa pista de que las de hoja especialmente nos van a aportar ese ácido fólico que es muy importante para el sistema inmunitario, para el tema del sistema cardiovascular también. Después, las vitaminas del grupo B están ampliamente en los alimentos de origen animal, y además los alimentos de origen animal
incorporan esa vitamina B12 que no tienen los alimentos de origen vegetal. Así que la carne, el pescado, el huevo, el yogur, pues todo esto son alimentos que nos viene muy bien incluir también en nuestra alimentación para complementar esa abundancia de vegetales con vitaminas del grupo B y con otros nutrientes que aportan también y con vitamina B12 que de otra manera con los alimentos vegetales no vamos a tener una buena aportación. Bien, después os he comentado, os he mencionado la vitamina D, la vitamina del sol. Y la vitamina D pues es muy importante también para el sistema inmunitario. Nuestras defensas la necesitan para poder realizar correctamente su función. Como es la vitamina del sol, aunque hay alimentos que contienen un poquito de vitamina D, pero aquí realmente la recomendación, y más de ahora de cara, ¿no?, que vamos al invierno, o todavía no, pero ya estamos en el otoño y obviamente vamos a meses en los que va a haber menos exposición solar. La recomendación es seguir manteniendo cierta actividad al aire libre, un paseo o lo que nos apetezca, ¿no?, en horas en que más o menos pues haya cierta exposición solar para que nos siga dando el sol, la luz del sol en la piel, para que nuestro cuerpo pueda fabricar la vitamina D, ¿vale? No lo olvidéis, normalmente a todos durante el invierno nos bajan los niveles de vitamina D, luego en cuanto llega la primavera, el verano, nos vuelven a subir, pero sí que debemos procurar mantener esa mínima exposición al aire libre, que nos viene muy bien también además a nivel mental, ¿no? Así que, bueno, pues ese consejito en cuanto a la vitamina D. Después hay algunos minerales, todos son importantes, pero hay algunos minerales que especialmente son importantísimos para mantener unas buenas defensas, y aquí nos encontramos, por ejemplo, con el cobre, el selenio, el zinc. Tres minerales que los necesitamos en muy pequeña cantidad, en muy pequeñita cantidad, pero que esa pequeña cantidad es imprescindible, porque es que si nuestro cuerpo no tiene esas piezas no va a poder funcionar correctamente, ¿no?, y las defensas van a estar debilitadas. Bueno, por ejemplo, el cobre es un mineral que, bueno, pues sí, nuestro cuerpo lo necesita y lo vamos a obtener en los alimentos de origen vegetal. Vamos a tener cobre pues en las legumbres, en los frutos secos, en los cereales integrales. Los cereales integrales son aquellos que se han elaborado con harinas que se han elaborado a partir del grano entero del cereal. Y el grano entero del cereal tiene tres partes, ¿no? Tiene la parte interior, que en la parte interior es donde va a tener el almidón, los hidratos de carbono. Tiene la cáscara, digamos, la parte externa que protege al grano y protege al germen, que es otra pequeña pieza o pequeña parte del grano, el germen del cereal, el germen de trigo, el germen del cereal que sea, que, bueno, pues el germen contiene una gran concentración de vitaminas, minerales, una gran concentración nutricional, porque es lo que va a nutrir a ese grano en el momento en el que ese grano pudiera ser una semilla para desarrollar una nueva planta. Así que el germen es muy importante porque tiene todo ese contenido nutricional, y la cáscara del grano protege todo eso, ¿no? Protege el grano. Y esa cáscara, además de tener fibra, también tiene algún componente nutricional interesante, como puede ser, pues por ejemplo, el cobre, como puede ser algún tipo de fibra antioxidantes, y bueno, pues por eso es importante, no solo por el cobre, sino porque en general los cereales integrales nos van a aportar muchísimo más que no un cereal refinado, un cereal blanco. Así que bueno, con los cereales tenemos que tener muy claro qué cantidad tengo que tomar, porque si mi contexto de vida no es muy activo a nivel físico, no voy a necesitar mucha energía y por tanto debería consumir una cantidad moderada de cereales, porque los cereales con ese almidón que tienen, ¿no?, pues nos aportan bastante energía. Entonces, bueno, pues no nos tenemos que pasar para no excedernos y no ir acumulando peso, que eso supondría un riesgo, ¿no?,
para lo que estamos hablando del sistema inmunitario. Pero sí que la pequeña cantidad de cereales integrales que comamos, por ejemplo, pues la tostada en el desayuno o un poquitito de pan al mediodía y en la cena, pues tomarlo integral, importantísimo. Si puede ser 100% integral, que eso en el pan, bueno, pues cada vez empieza a haber más opciones, perfecto. Y ahí vamos a tener una buena fuente de cobre también en las legumbres y en los frutos secos y semillas, ¿vale? Más cosas, bueno, también en las setas, fijaros, en cuanto a minerales es muy interesante y ahora es tiempo de ello, ¿no? Ahora es tiempo de setas, no solo de champiñones, que los champiñones como son de cultivo pues los tenemos todo el año, ¿no? Pero ahora es momento de setas, así que hay que aprovecharlas también porque son muy ricas en minerales, especialmente en cobre. Es decir, que las setas pueden jugar un papel muy importante en nuestra alimentación en esta época del año, en la que pues es su época, es su alimento de temporada, ¿no? Las setas. Porque con muy poco contenido calórico, las setas apenas tienen calorías, son muy ligeras, pero tienen un buen contenido mineral, así que vamos a aprovecharlas y os sugiero que las aprovechéis para mejorar el sistema inmunitario y en general y para disfrutarlas sobre todo porque están deliciosas. Luego hay alimentos de origen animal que también son especialmente ricos en cobre, por ejemplo, pues el cangrejo, la ostra, las langostas, los langostinos, el bogavante, crustáceos, el marisco, ¿no? Bueno, pues es uno de los grupos de alimentos que a lo mejor no los tomamos tan frecuentemente, pero que está muy bien que de vez en cuando tomemos ciertas raciones porque, oye, nos van a aportar unos nutrientes que bueno, pues quizá en otros alimentos están en cantidades muy bajitas y, por ejemplo, el cobre, ¿no? Pues que en ellos está en cantidades más importantes. También el jamón ibérico, pero el jamón ibérico, eso, el jamón ibérico, jamón bueno. Y también, por ejemplo, las codornices, pero bueno, pues es quizá un alimento que es menos habitual, ¿no? Lo consumimos con menos frecuencia. Bien, pues con esos alimentos estaremos consumiendo cobre y el cobre es muy bueno para el sistema inmunitario, pero también hay otro mineral, el selenio, que es importantísimo para ese sistema inmunitario, no le puede faltar. Y el selenio también está muy parecido, ¿no? en alimentos como los que hemos comentado antes, las legumbres, los frutos secos, las semillas, los cereales integrales, porque lógicamente pues todos estos minerales están de forma conjunta en muchos alimentos. También en alimentos de origen animal, pues como el pescado, la carne, el huevo o el marisco. El selenio es curioso porque, bueno, a veces sí que podemos estar en ingestas un poquito bajas y bueno, conviene lógicamente, ¿no? Pues comer un poco de todo porque así, no solo comiendo carne, pescado, huevo, ¿no? Y marisco, pues vamos a tener una alimentación saludable porque tenga suficiente selenio, sino que como tenemos que comer de todo, pues está muy bien incluir, por ejemplo, también pues las legumbres, los cereales integrales y los frutos secos. Y dentro de los frutos secos sí que aquí os quiero decir algo interesante y es que el selenio es muy importante, es imprescindible para el sistema inmunitario, lo necesitamos en cantidades muy pequeñitas y si nos excedemos es muy fácil, es relativamente fácil llegar a tomar un exceso de selenio y poder tener efectos adversos, ¿no? O poder tener una intoxicación por selenio que, bueno, pues tiene síntomas distintos, pero en general los primeros síntomas son pues caída del cabello, debilitamiento del cabello, de la piel, de las uñas. ¿Y cómo nos puede, o sea, cómo podemos llegar a tomar un exceso de selenio? En general, en nuestro contexto alimentario no es algo frecuente, pero sí que hay un alimento dentro de los frutos secos que es muy rico en selenio, tanto que si nos pasáramos en tomar una ración demasiado grande, ahí sí que nos estaríamos excediendo. Y son las nueces del Brasil. Las nueces del Brasil, estas nueces que son así grandecitas, de forma alargada, son muy ricas en selenio, pero muchísimo, tienen muchísimo selenio. De manera que tomarlas está bien, tomar un puñado pequeñito, pero no tomarlas más allá de ese puñado pequeño, porque realmente con una ración grande de nueces del Brasil podríamos estar tomando
más selenio del que necesita nuestro cuerpo y además con ese punto de que puede llegarnos a generar cierta toxicidad. Claro que eso sería, pues si lo tomáramos, por ejemplo, cada día, ¿no? Si estuviéramos acostumbrados a tomar, qué sé yo, un bol enorme, ¿no? O una ración grande de nueces del Brasil. Pero bueno, conviene tenerlo en cuenta por si acaso. Y luego el zinc, ¿no? Otro de los nutrientes, otro de los minerales que son muy importantes para el sistema inmunitario y que a lo mejor os habéis fijado que en algunos productos que se venden para el sistema inmunitario con vitamina C, en algunos de estos productos también ponen vitamina C y zinc, ¿no? El zinc es otro de los minerales que necesita nuestro cuerpo para mantener las defensas a tope, bien en forma. Y aquí volvemos un poco a lo mismo, ¿no? Estos minerales están en las legumbres, frutos secos, semillas, especialmente las semillas de calabaza. Así que, fijaros, la calabaza ahora es un alimento de temporada, es muy interesante aprovecharla. Y de la calabaza vamos a obtener, entre otras muchas cosas, porque nutricionalmente es muy rica, pero vamos a obtener el beta-caroteno que hemos dicho, ¿no? Ese precursor de la vitamina A que nos va a ir fantástico. Y de las semillas de calabaza vamos a obtener una buena ración de zinc que nos va a ayudar también al sistema inmunitario. Así que, bueno, pues las calabazas ahí apuntadas en la lista de la compra de otoño, no pueden faltar. Y las semillas de calabaza para todo el año, para ponerlas pues en la ensalada, en una crema de verduras, por ejemplo, podéis hacer una cremita de calabaza, ahora que es tiempo, ¿no? Pues poniendo a hervir un poco de calabaza, un poquito de puerro y un poquito de otras verduras, lo que queráis, o si no, solo con eso ya queda muy rico, aceite de oliva, un poquito de sal y luego en esa crema pues poner esas semillas de calabaza así por encima como tropezones súper saludables. Así que bueno, esa sería una idea. Luego zinc. El zinc también está en alimentos de origen animal, así que el pescado, la carne, el huevo y otros alimentos de origen animal tienen este mineral. ¿Vale? Bien, esos nutrientes que os he explicado son los que directamente tienen más funcionalidad para que el sistema inmunitario esté en forma, es decir, son los que directamente son realmente imprescindibles para mantener nuestras defensas en un buen estado. Pero hay otros dos que sí que quiero comentároslos porque indirectamente también nos ayudan y muchísimo. Unos son los omega 3 y los otros es, o la otra parte nutricional que os comentaré, es la fibra. Bien, los omega 3. ¿Por qué los omega 3 son tan importantes a todo nivel? Son importantes en la salud cardiovascular, son importantes para el sistema nervioso y para las enfermedades neurodegenerativas, por ejemplo, son importantísimos para la vista, para todo lo que es la función visual, son importantísimos para la función cognitiva, son importantísimos para las enfermedades inflamatorias, puesto que los omega 3 es el sustrato antiinflamatorio que tiene de forma natural el cuerpo. Así que los omega 3 realmente son imprescindibles. Aunque estemos hablando específicamente de sistema inmunitario, en nuestra alimentación, como os decía al principio, obviamente estos nutrientes específicos que os he explicado son muy importantes, pero es básico que la alimentación en general sea saludable y que aporte esa cantidad de omega 3 que necesitamos, porque si no, estamos generándole al cuerpo pues una situación que favorece la inflamación y que favorece que enfermemos. Entonces, obviamente comer fuentes de omega 3, pues como el pescado azul y como los frutos secos, especialmente las nueces en este caso, o como las semillas, especialmente el sésamo o la chía, o por ejemplo también el lino, pues es importantísimo para la salud en general. No nos debemos perder este detalle, todo es importante, ¿no? Pero no debemos perder este punto de que, bueno, pues cada día tomemos ese puñadito de frutos secos, esa cucharada o 2 cucharadas de semillas, donde queramos ponerlas, ¿no? El pescado azul, sardinas, boquerones, trucha, caballa, salmón, etc. Del pescado azul, si queréis, pues un consejo que os daría en cuanto a consumo y de qué tipos de pescado azul. Preferiblemente estos que os he mencionado, intentando evitar
aquellos de tamaño muy grande, porque el pescado azul es un pescado graso, y es un pescado graso que precisamente, pues porque tiene más grasa que el pescado blanco, tiene más grasa de la que es típica del pescado, que es esta grasa omega 3, que a nosotros nos resulta saludable. Pero cuanto más grande es este pescado, digamos que este espécimen, en la cadena alimentaria, cuando esa especie pues, está en la naturaleza, como es muy grande, está arriba, ¿no? Está pues, en las partes más altas de la cadena alimentaria, quiere decir que ha ido comiendo pues, peces más pequeños, esos peces han comido otros peces y el plancton, etcétera, ¿no? Toda esa cadena alimentaria implica que en el pescado de gran tamaño se acumule mucha más cantidad de metales pesados, como el plomo, como el cadmio, bueno, pues que no, obviamente no son saludables, no son tóxicos para nuestro organismo y que por eso pues conviene evitar tomar pues emperador, atunes demasiado grandes y si los tomamos pues que sea muy de vez en cuando para no tener un problema a ese nivel, ¿no? de estar tomando demasiados metales pesados. Luego otro de los nutrientes o de los componentes muy importantes en la alimentación para estar saludables en general y mantener también ese sistema inmunitario fuerte es la fibra. Y os quería mencionar la fibra en este vídeo relativo a las defensas porque la fibra, que la vamos a encontrar en los alimentos de origen vegetal, ¿no? Las fibras están en los vegetales, los animales no tienen fibras, las fibras son pues las fibras de las plantas, las fibras que tienen tanto las que podemos ver o notar en una planta como las que tienen dentro de su propia estructura y que son distintas. Pero todos esos tipos de fibra ejercen una actividad muy importante en nuestro intestino. Algunas de esas fibras alimentan a las bacterias buenas que forman parte de nuestra flora intestinal o de nuestra microbiota intestinal. Algunas de esas fibras también nos ayudan a mantener un buen tránsito intestinal, evitando problemas como el estreñimiento y por tanto todo eso mejorando nuestra salud intestinal, que está estrechamente relacionada con nuestro sistema inmunitario y con nuestra salud en general. Por tanto, mantener un intestino saludable es imprescindible para también el sistema inmunitario, ¿vale? Recordad que las legumbres son los vegetales que más fibra tienen, mucho más que cualquier otro, pero que obviamente todos los vegetales son importantes. Y que dentro de las legumbres, solo porque tengáis ese dato, las que más fibra tienen son las alubias o las judías pintas, judías blancas, alubias pintas, alubias blancas. Y por eso esos alimentos, esas legumbres, en especial las alubias, son las que nos pueden generar un poquito más de gases pues, en un momento dado, puesto que, bueno, pues lógicamente tienen más fibra y fermentan un poquito más en el intestino. Bueno, todo esto es importante y es muy importante porque al final, si lo que hacemos en el día a día con nuestra alimentación lo hacemos adecuadamente, le aportamos al cuerpo toda esa cantidad de nutrientes que necesita, nuestro sistema inmunitario va a estar todo lo fuerte que pueda estar. Bueno, pues todo lo fortalecido que podamos y lo que esté en nuestra mano deberíamos hacerlo, ¿no? Luego cada persona es un mundo y cada persona tiene su situación, su nivel de salud, sus patologías, etcétera, ¿no? Pero es verdad que por lo menos con la alimentación, que es algo que podemos, obviamente que está en nuestras manos y que podemos cambiar y que es algo que hacemos en el día a día y que por tanto tiene un gran impacto, bueno, pues os animo, ¿no? A que comamos mejor también con este objetivo de mejorar las defensas, porque en esta situación en la que estamos realmente es algo imprescindible, también en esta época del año, ¿no? Otoño, invierno, son momentos en los que somos más susceptibles de caer enfermos, entonces, bueno, pues importantísimo que incluyamos esos alimentos que tienen esos nutrientes que hemos visto, importantísimo que nuestra alimentación sea muy variada y muy rica en todo tipo de alimentos, especialmente en vegetales, que los cocinemos lo más naturalmente, que nos tomemos algunos de forma cruda, que combinemos
gran cantidad de alimentos diferentes y de colores, que cocinemos con aceite de oliva virgen extra y con formas de cocinar muy simples, como puede ser el wok, el horno, la plancha o simplemente un estofado con verduritas. Y que procuremos, por ejemplo, pues añadir dentro de ese contexto, ¿no?, de preparar alimentos, de la cocina, que intentemos incluir, pues por ejemplo, las semillas, las especias, las hierbas aromáticas, todo eso va aportando elementos que van a ayudar. Por ejemplo, las especias pues tienen muchísimos antioxidantes que a nuestro organismo pues también le vienen muy bien, también le vienen bien a la microbiota intestinal, así que siempre es una ayuda, cuanto más variado y más color tenga todo. Más sabor, más calorías, más nutrientes, ¿no? Intentemos que nuestra alimentación sea eso, sea saludable, sea vistosa, sea nutritiva y sea relativamente poco calórica, ¿no?, que no nos pasemos en calorías y que sea sabrosa, que la disfrutemos como siempre. Así que bueno, espero que os haya ayudado a tener alguna idea más para seguir una dieta saludable, esta vez pues también para tener unas defensas a tope y que nuestro sistema inmunitario nos esté agradeciendo todo lo que le estamos dando, que es pues lo que necesita para podernos ayudar y defendernos. Así que bueno, cuídalos mucho y nos vemos en el próximo vídeo.